Hoy festejamos el hecho de estar juntos en este espacio virtual. Yo, Mónica Martínez García, coordinadora general de este, agradezco muchísimo su gentil presencia. Voy a nombrar a las personalidades que nos acompañan. Está la maestra Verónica Pedrero Padilla, directora general del Campus Estado de México, el doctor Julio Rubio Barrios, decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación, región Ciudad de México, el doctor Fernando Gutiérrez Cortés, director de la Escuela de Humanidades y Educación, la doctora Dinora Pesqueira Barragán, directora asociada del Departamento Regional de Lenguas, junto con el grupo colegiado de docentes del programa de lengua. La poesía, nadie me dejará mentir, quien ha leído un poema, pues sabe perfectamente bien que es un reto. Es un reto no entender lo que el poeta quiso decir, sino es un reto aprehender ese poema, aprehenderlo en mi experiencia, hacerlo parte de una lectura que pueda disfrutar. La lectura de poesía también nos lleva a pensar que es apelativa y es instantánea. Si el mensaje llega en un momento preciso, es en el momento en que estoy leyendo. A diferencia de una novela de 300 páginas o de 200 páginas que tarda un poco más en llegar, el mensaje, la poesía tiene esta cualidad de ser instantánea, una gota de veneno que llega en su momento. Eso me lleva a hablar de la siguiente característica. Es breve, pero puede ser letal, en un sentido metafórico, por supuesto. Si recordamos las cifras anteriores, la mayoría de los encuestados decía que no tiene tiempo para leer uno de los materiales propuestos por el MOLEC. Los estudiantes también lo dicen. Bueno, pues sorpresa, un poema es muy breve. Un poema, si hacemos una lectura superficial, no nos lleva más allá de 5 minutos, menos de 5 minutos. Entonces, esta es una gran cualidad que tiene la poesía. Es breve, pero naturalmente puede llegar a ser letal si accedemos a su mensaje. Y de nuevo, letal en un sentido metafórico. Y algo interesante de la poesía o de la literatura en general es que no se amedrenta ante ningún tema. Puede ser un poema a un gato, y pienso en los escritos por Neruda o Borges. Puede ser un poema a la muerte, puede ser un poema al terrorismo, puede ser un poema simplemente a la salida al mercado, ¿no? Y pienso en un Efraín Huerta, por ejemplo. Entonces, estas 6 características hacen que la poesía sea el género idóneo para poder aplicar una metodología que no necesariamente obligue al alumno a dividir en sílabas un verso, a sacar las figuras retóricas, a aprender qué es una síndeton, etcétera, etcétera, sino que le lleve a identificarse con el poema, pero no identificarse de una manera forzada. Bien sabemos que muchas veces nuestros estudiantes nos dicen las cosas que ellos saben que nosotros queremos escuchar. Entonces, me interesa retomar estas características, por ejemplo, lo impopular, lo incomprendido o lo apelativo, porque muchos de nuestros estudiantes se sienten igual, se sienten impopulares, se sienten incomprendidos, no tienen miedo ante ningún tema, pero hay una gran inseguridad. Entonces podemos ver que la poesía es como, hoy en día, es como este adolescente o esta adolescente incomprendida a quien vamos a tratar de comprender a través de lo que les presento en esta sesión. Y bueno, me gusta la definición de Federico García Lorca. La poesía es la unión de 2 palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Pues la idea de esta propuesta es encontrar las claves de ese misterio, encontrar por qué esas palabras se juntan. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Bueno, hallamos que en un lado está la realidad del poema, la realidad que expresa los temas, y del otro lado está la realidad del estudiante. Y a veces están tan separados que el estudiante puede sentir que la poesía no tiene nada que ver con él. Sin embargo, con la propuesta que traigo esta tarde, pienso que se puede extender un puente que una tanto la realidad del poema como la realidad del estudiante. Ahora, muchos de nosotros hemos puesto actividades en las que se le pide al estudiante que lea el poema, que lo analice. Quizás no le pedimos que saque figuras retóricas, pero sí le pedimos que haga una conexión con su vida, y por supuesto que lo hace. Y por supuesto que puede salir bien.
pero digamos que si le agregamos unos cuantos detalles más y lo hacemos mucho más metódico, el estudiante va disfrutándolo poco a poco y de una manera en la que casi no se da cuenta, ya está haciendo una lectura de la poesía, pero no una lectura en la que, reitero, nos escriba lo que nosotros queremos leer, porque eso es lo que hacen muchas veces los estudiantes. El poema me pareció fascinante porque nos plantea cuestiones existencialistas que yo me he preguntado y a veces la verdad no es muy auténtica esa respuesta. Entonces mi propuesta es unir estas dos realidades a través del Inquiry-Based Learning, a través de un proyecto de indagación y creación para poder responder esta pregunta al mismo tiempo. ¿Qué dice del mundo el poema? Pero ¿qué dice del mundo el estudiante? ¿Cómo podemos hacer que se encuentren sin que esto sea algo completamente tortuoso? Entonces voy a explicar brevemente qué es esto de Inquiry-Based Learning o aprendizaje indagatorio. Esto es una adaptación de una metodología que propone la Universidad de Manchester, el Centro de Excelencia en Inquiry-Based Learning. La Universidad de Manchester es la más reconocida en esta técnica didáctica en el Reino Unido. También van a encontrar que Inquiry-Based Learning puede escribirse como inquiry, no como enquiry, sino como inquiry, con I-N. ¿Qué es esto brevemente? Bueno, pues es una metodología general que se basa en investigación. Todos en esta sala, o la gran mayoría, hemos hecho investigaciones, hemos escrito una tesis, hemos escrito una tesina, y bueno, sabemos que la investigación prácticamente está en nuestras manos. Cuando decidimos establecer un tema, hacer una hipótesis, buscar información, pues está en nuestras manos. La idea aquí es que el estudiante, por supuesto, tenga esta facultad de hacer su propia investigación, pero les explicaré con más detalle dónde entra la poesía en esta parte. Los estudiantes van a establecer las preguntas a investigar. Igualmente, en las siguientes diapositivas les explicaré cómo lo llevé a cabo en mi curso de literatura contemporánea. Los estudiantes en esta metodología indagan en diversas fuentes, evalúan las fuentes, analizan las fuentes y sintetizan las fuentes. En esta metodología también el estudiante elige cómo presentar los resultados de la indagación, que por supuesto es a partir de requisitos establecidos. En esta metodología el estudiante desarrolla, o buscamos por lo menos que desarrolle, el pensamiento crítico, analítico y por supuesto las competencias comunicativas. Ahora, todo esto que vemos del lado izquierdo, pues suena a que el estudiante lo está haciendo solo. ¿Cuál sería el papel del profesor en esta metodología? Bueno, pues tenemos el papel de ser quienes diseñamos, somos la guía todo el tiempo, somos facilitadores y sobre todo estamos salvaguardando el alcanzar los objetivos académicos y personales. Establecemos parámetros básicos del escenario, las etapas y los tiempos. No es que estemos de adorno, sino que estamos constantemente en relación con los estudiantes desde antes y hasta después de que termine el proyecto. Ahora, he hablado de pensamiento crítico y de estas habilidades, pero la verdad es que a veces esto queda igual mucho en el aire sobre, bueno, ¿qué es esto de pensamiento crítico? Lo que esperamos que se desarrolle lo he adaptado de la taxonomía de Bloom. Yo sé que hay mucha controversia alrededor de la taxonomía de Bloom y yo sé que ha sido contraargumentada, pero bueno, a mí me gusta tomar la parte que a mí me sirve de la taxonomía de Bloom, que son básicamente los verbos de acción. ¿Qué espero que haga el estudiante con esta actividad o a través del Inquiry-Based Learning? Lo que espero es que haga un análisis, que categorice, que clasifique, que compare, que diseccione. También espero que haga una combinación de ideas, una síntesis, una creación, que recree el poema, que prediga algo del poema, que construya algo con el poema y finalmente que haga también una evaluación, que compare, que concluya, que tome una postura o que juzgue la realidad del poema. Ahora, ¿cómo llevé a la práctica o cómo he llevado a la práctica esta metodología en un curso de literatura? Bueno, pues de la siguiente forma, y con esto ya empieza a tomar forma todo lo que yo he ido mencionando en las diapositivas anteriores.
Ok, son 5 etapas de esta técnica o de esta metodología ya puesta en marcha. La primera etapa es la planeación. Y en la planeación, ¿qué hacemos los profesores? En primer lugar, definimos los objetivos personales para el estudiante. He visto que en mi experiencia como profesor, y bueno, he dado clases tanto en preparatoria como en universidad y en maestría, en mi experiencia, si dejamos fuera las expectativas personales del estudiante, estamos haciendo que la actividad no esté conectada con él. Naturalmente, por el tipo de materia que he llevado, humanidades, hablando de arte contemporáneo, de escritura o de literatura, naturalmente son materias que facilitan la relación de la vida personal del estudiante con los textos o con los productos culturales que se analizan. Pero mi intención siempre ha sido que haya un acercamiento personal del estudiante a los temas. ¿Para qué? Pues para que sean más significativos. Entonces, para este ejemplo que les voy a presentar, el objetivo personal que establecí fue propiciar el autoconocimiento, fomentar la comunicación expresiva e incidir en la confianza en sí mismo. Digamos que este es el ideal que he tenido al implantar esta actividad. Que se haya realizado o no, pues obviamente eso es algo de lo que hablaré hacia el final. El otro tipo de objetivos que por supuesto son importantísimos pues, porque somos profesores y estamos educando y estamos desarrollando ciertas competencias, son los objetivos académicos. Y en este caso, específicamente, fue comparar la realidad del estudiante con la realidad presentada en la obra poética de Rosario Castellanos de los años 60 y 70, específicamente los poemarios Lívida Luz del 60, Materia Memorable, también del mismo año, Poesía no eres tú y En la Tierra de en Medio de 1972. En total se utilizaron 72 poemas. Y quizás 72 poemas es un número que probablemente en los 18 años de vida del estudiante no había leído ni la mitad de ese número en cuestión de poemas, ¿no? Entonces, esto es algo que el estudiante no sabe, es decir, no sabe que son 72 poemas porque de entrada ponerle este número ya implica ponerle un fardo encima, real o imaginario, y por eso se queda como secreto, o bueno, eso se revela hasta el final. ¿Por qué Rosario Castellanos? Bueno, pues porque la materia fue literatura mexicana contemporánea, porque estábamos hablando de las olas de feminismo que entran hacia los años 50, 60 en México, y porque Rosario Castellanos es una poeta que toca situaciones de la vida diaria y lo hace a través de una pluma sencilla, sin tener una poética tan compleja como la de otros poetas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de poemas o qué temas eliges? Los que tengan que ver con tu materia. En algún otro momento, esta misma actividad la puse para literatura europea del siglo XVI al siglo XIX y hablamos específicamente, o nos centramos específicamente en poetas románticos franceses. Digamos que los criterios para seleccionar qué tipo de poesía tiene que ver con la materia y tiene que ver con los intereses que tú tengas respecto a qué quieres que desarrollen los estudiantes a través de esta materia. Eh, Naturalmente aquí estamos nosotros, somos nosotros quienes lo estamos planeando, somos nosotros quienes lo diseñamos y somos nosotros quienes estamos encauzando que esto funcione. También en en esta etapa se define la modalidad, ya sea individual, ya sea colaborativa o un híbrido y el tiempo de la actividad. En mi caso, el esquema fue híbrido y fue por 4 semanas. Este proyecto se planeó para que se desarrollara en 4 semanas. También se definió o se buscó definir el entregable y en este caso decidí que fueran 2 entregables, un producto de narración escrita y un producto transmodal que explicaré más adelante. La segunda etapa es muy importante, es la de escucha, la que casi nunca llevamos a cabo, muy probablemente porque tenemos encima el tiempo, muy probablemente porque a veces no tenemos ganas de escuchar a los estudiantes o simplemente porque no queremos dedicar mucho a las sesiones de escucha. Pero en este caso, yo recomiendo que una sesión entera se dedique
a la escucha de los intereses de los estudiantes. Escucharlos, ¿en qué sentido? Bueno, lo que se hace o lo que hice fue lanzar una pregunta general, una pregunta abierta, una pregunta que no se respondiera ni con sí ni con no, y que diera pie a establecer un ambiente de confianza, pero sobre todo a romper esta idea de que las clases únicamente son para llenar de contenidos. No, también las clases son para entender dónde está el estudiante, qué está buscando o cómo se siente. La pregunta que yo lancé, y a lo mejor es una pregunta muy temeraria, es ¿a qué es a lo que más temen en la vida? Es una pregunta fuerte, sí, y quizás es una pregunta que no solamente rompe el hielo, sino que puede romper muchas cuestiones más, pero este es el punto. El punto es que yo recuerdo mi experiencia como estudiante y las materias que más recuerdo y que más me dejaron son aquellas que me interpelaron, son aquellas que me hicieron pensar en algo mucho más profundo. Entonces, ¿a qué es a lo que más temen en la vida? Y bueno, los estudiantes, créanlo o no, se soltaron a hablar y hablar y hablar como en sesión de terapia, fue casi casi como una catarsis. ¿Qué hacemos nosotros? Por supuesto que estamos escuchando, pero también vamos guiando esa sesión. Vamos midiendo el tiempo, vamos midiendo participaciones, vamos haciéndolo de una manera invisible para el estudiante. Lo que se pide después a los estudiantes, un paso antes, las respuestas que se dan a esta pregunta las escriben los estudiantes en post-its o las escriben en pedacitos de papel y demás. Y después se le pide a los estudiantes que esas respuestas en los post-its las peguen en un pizarrón o las peguen en algún lado para después hacer un mapeo. Ya que tenemos las respuestas en los post-its, ya que tenemos la posibilidad de agruparlos, los estudiantes mismos se levantan y van haciendo este mapeo, las van agrupando, nosotros vamos guiando. Y bueno, algunos de los temas más importantes o de los más recurrentes que salieron en esta actividad fue el miedo al fracaso, el miedo al futuro, el miedo a la muerte, el miedo a la pobreza y el miedo a la vejez. Y yo también preguntaría, ¿cuántos de nosotros no tenemos por lo menos uno de estos miedos? Entonces, esto también nos permite romper un poco esa idea de que el estudiante de 15 años, de 16 o de 19, vive en un mundo ajeno. Es que los millennials o los generación Z, es que son incomprensibles. No es cierto. El ser humano tiene estos miedos y siempre ha tenido estos miedos. Y por supuesto que no importa la edad en la que se tenga, la edad que se tenga, tenemos estos miedos. Entonces, por eso la pregunta es general o trata de ser mucho más general para que abarque estos grupos de edad. Una vez que se hace el mapeo, que se colocan los grandes temas, el grupo selecciona de todos esos temas qué es lo que va a hacer con ello. Esto nos va a dar pie a la siguiente etapa, que ya es el diseño de la pregunta de investigación, y es la que presento a continuación. La tercera etapa es muy importante y es la redacción de la pregunta a investigar. Ya que sabemos que el tema va a ser el miedo en general, empezamos a hacer una lluvia de ideas sobre cómo plantear ese tema en una pregunta que sea abierta, por supuesto. Y al final de otra sesión, de la segunda sesión que siguió a la de la escucha, los estudiantes llegaron al consenso de manejar esta pregunta para todo el grupo. ¿Por qué el miedo es necesario para vivir? Y pueden darse cuenta que en la pregunta anterior que yo puse, que yo lancé al aire, era una pregunta fuerte, ¿no? ¿A qué le tienes miedo en la vida? Bueno, pues ellos la fueron cambiando después de haber respondido y dijeron, ¿por qué no mejor responder? ¿Por qué el miedo es necesario para vivir? Con esta gran pregunta, a los estudiantes les pedí que individualmente respondieran la pregunta y la respuesta la metieran en un sobre. Ese sobre me lo dieron a mí, yo los guardé y la idea es dárselos hacia el final del proyecto. ¿Para qué? Bueno, la intención en esta metodología del Inquiry-Based Learning no nada más es hacer un método de indagación, sino también que el estudiante sea consciente de qué sabía del tema y qué aprendió del tema y sobre todo dónde se encuentra frente al tema. Entonces, por eso es importante tener esta primera respuesta individual, que se olviden ellos de esta respuesta mientras hacen la indagación y después regresárselas para que tengan una idea
más amplia de qué aprendieron a lo largo del proceso. También se les pregunta, además de la literatura, porque obviamente la materia es de literatura, ¿qué otras áreas se relacionan con el tema? Y bueno, salieron cosas interesantes. Desde la psicología, ¿se puede responder la pregunta? Sí, desde la medicina, desde la sociología, desde la filosofía, las artes plásticas, los estudios culturales, la biología, la mercadotecnia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, si lo lleváramos a un proyecto multidisciplinario, también sería un gran complemento para que no solamente sea la literatura, sino que a partir de la literatura o del pretexto de leer literatura, en este caso poesía, se pudiera hacer un proyecto multidisciplinario en el que hasta la psicología, la sociología y la medicina entran y el alumno tiene un aprendizaje mucho más significativo. Y la última pregunta en esta etapa también fue, además de los poemas de Castellanos, porque esos son la esencia de esta actividad, ¿en dónde más puedes hallar información? Y bueno, aquí las respuestas son, por supuesto, internet, libros, revistas, entrevistas, crónicas, películas, etcétera, etcétera. He dicho que ha sido Rosario Castellanos, ¿no? Y obviamente yo diseñé esta actividad porque conozco la poesía de Rosario Castellanos, porque sé que sus poemas pueden responder esa gran pregunta. Y un ejemplo, digo, para que dejen de escucharme en mi perorata y más bien leamos un poco de esta poesía magnífica de Rosario Castellanos, un ejemplo es este poema Canción de Cuna, en el que habla del miedo, por supuesto, y que por supuesto los estudiantes leyeron. Es grande el mundo, es grande, del tamaño del miedo. Es largo el tiempo, es largo, largo como el olvido. Es profunda la mar, pregúntaselo al náufrago. El tentador sonríe, me acaricia el cabello y me dice que duerma. El estudiante se enfrenta a estos poemas. Entonces, ¿qué es lo que sigue en la etapa de esta metodología? Bueno, lo que sigue es darles la información que yo quiero que ellos lean. Naturalmente, podríamos haberlo dejado abierto y hacer que también el estudiante investigara, pues, cuáles son los poemas de Lívida Luz, de Poesía no eres tú, y tener más pasos. Pero, siendo francos, no necesariamente no es tan bueno dejar tan libre esta primera parte. Entonces, en ese sentido, yo he suprimido esa libertad que sí plantea la metodología de Inquiry-Based Learning. La metodología dice, tú deja que el estudiante saque la información de donde sea. Yo he adaptado esto en función del perfil de nuestros estudiantes y lo que les he dado únicamente ha sido la antología de estos poemas, los 72 poemas de Castellanos. Y la instrucción fue, esta es tu principal fuente de información, pero tienes que buscar más fuentes, tienes que hacer una investigación. Conforme va buscando la respuesta a la pregunta de por qué el miedo es necesario para la vida, el estudiante va leyendo los poemas, va analizando los poemas, los va interpretando. Y lo hace como puede o como se le ocurre, pero nosotros estamos ahí para resolver dudas, no para dar la interpretación, ni tampoco para que el estudiante sienta que esto es súper difícil. Tampoco se trata de dejarlos a la deriva y que hagan lo que puedan y como quieran, ¿no? Sino más bien ser una guía en este sentido. Mientras va sucediendo la indagación, que son más o menos 2 semanas aproximadamente, se buscan otras fuentes, se evalúan esas fuentes, se descartan. Naturalmente no falta Wikipedia, no faltan otro tipo de fuentes que sabemos que a veces tienen información relevante, a veces no, y ahí también nosotros les enseñamos a buscar información, les enseñamos a evaluar esa información sin descartarlas a priori. Algo que les pedí a los estudiantes fue que llevaran un diario de investigación donde fueran registrando esta investigación, donde fueran registrando lo que van hallando. Y bueno, se les pidió que la escritura fuera a mano de preferencia, pero bueno, sabemos que eso ya sería un lujo. ¿Y por qué a mano? Pues porque eso ejercita también otras habilidades cognitivas, otras habilidades de aprendizaje. Las sesiones de facilitación fueron de 2 a 3 sesiones. Y bueno, aquí yo sugiero, si es que se aplica esta actividad, que lean los poemas en clase, que las sesiones de clase se dediquen únicamente a leer los poemas, no a darles las interpretaciones, sino a leerlos ahí,
quizás aclarar, quizás hacer una especie de círculo de lectura, quizás permitir, si la institución lo avala, pues no sé, que lo hagan en un espacio ajeno al salón, a lo mejor en un jardín, a lo mejor en un patio, para que también vean que la lectura de un poema, por más breve que sea, también requiere de un estado anímico diferente. Finalmente, la última parte, con la que ya voy concluyendo esta presentación, pues es la etapa de la compartición. Aquí el estudiante selecciona la información que responda a la pregunta después de que evaluó sus fuentes y después de que buscó toda la información y leyó los 72 poemas, y que curiosamente los estudiantes no se dieron cuenta que habían sido 72, habían pensado que eran mucho menos. O sea, el número se los revelé después de que había concluido la actividad. Pues bueno, no olvidar que esta actividad tiene que cumplir con dos objetivos, el personal y el académico. Entonces, en esta etapa de compartición, el estudiante ya va a compartir lo que encontró. El producto escrito a entregar fue el proceso de la indagación a partir de 3 preguntas. ¿Qué sabía del tema el estudiante? Y esto, por supuesto, nos lo pusieron en el sobre, en la hoja que escribieron y que metieron en un sobre. ¿Qué descubrí del tema? Que eso es muy importante para saber si efectivamente hubo un progreso o no. Corremos el riesgo otra vez de que el estudiante nos ponga lo que nosotros queremos leer, pero también ahí tenemos ya colmillo o más bien experiencia en saber cuando alguien pues, nos está echando choro. ¿Cómo se relaciona este tema con mi vida? Ese es el producto escrito, un desarrollo de esta competencia expresiva. Y también el otro producto a entregar es un producto transmodal de creación. ¿Qué es esto de transmodalidad? Es que de un medio a otro medio cambiamos el modo de presentarlo. Por ejemplo, cuando se hace no sé, en este caso específicamente, un poema que se lleva a una pintura, eso es una transmodalidad. Se está haciendo una transformación o una transducción también. ¿Qué es lo que pudieron elegir los estudiantes y qué es lo que me entregaron al final? Un storytelling en video, una canción. Hubo quien hizo un hip hop, una canción de hip hop, más bien un rap. Spoken poetry, que es un tipo de poesía más performativa, que incluye cuestiones audiovisuales, representación teatral. Nadie lo hizo, aunque tenían la opción de hacerlo. Performance, tampoco nadie lo hizo. Digo, ahí les da un poco de pena todavía. Poema visual, hubo varios poemas visuales o pieza conceptual también. Todo eso a partir de la respuesta que se dio a la pregunta. Hasta aquí, si nos damos cuenta del análisis de los poemas de Rosario Castellanos, no hemos hablado prácticamente. Y sin embargo, a través de la lectura de los poemas de Rosario Castellanos, de la investigación que tienen, el estudiante tiene suficiente material para responder una pregunta que no es específicamente qué dice Rosario Castellanos sobre el miedo, qué es la muerte para Rosario Castellanos. No, aquí el punto es, tú estudiante te apropiaste de la pregunta, tú vas a responderla, pero Rosario Castellanos te va a dar varias ideas para poderlo hacer. Finalmente, se dedica a una sesión completa para compartir esta información, de preferencia en un lugar distinto al salón de clases, y posteriormente se cierra el ciclo cuando ya hablamos específicamente de la poeta. Recuerden que es una materia de literatura mexicana contemporánea, hablamos de su contexto, hablamos de quién es, y se entrega al estudiante el sobre con la respuesta. Entonces, bueno, para ir concluyendo con mi presentación, la intención de este ejemplo, la intención de este ejercicio es unir la realidad del poema, la realidad del estudiante a través de una pregunta que ambos responden. ¿Por qué el miedo es necesario para vivir? Y para terminar, quiero compartirles lo que de las intervenciones que más me gustaron o que más me parecen significativas, de un estudiante del segundo semestre de la Ingeniería en Biotecnología, quien estuvo registrado en este curso, y él hizo un spoken poetry muy emotivo. Llevó algunos elementos visuales al aula donde lo presentamos, pero lo que me interesa es recuperar esta creación y esta respuesta que le da
a la gran pregunta. El miedo nos hace vulnerables, inseguros, frágiles. El miedo nos arrastra, nos quiebra, nos invade. El miedo no huye, nosotros huimos de él. Imposible no tenerle miedo al miedo. Pero el miedo también es generoso. Sin el miedo no nos caeríamos y no habría razones para levantarnos. No habría piezas que juntar, pedazos que reunir para reconstruirnos. Sin el miedo la esperanza no germina, la paz no llega, el coraje no prospera. Simplemente el miedo nos recuerda que no somos ni dioses, ni héroes, ni invencibles, ni inmortales. ¿Quieres ser fuerte? Aprende a ser débil. ¿Quieres vivir plenamente? Ábrele la puerta al miedo, conócelo y aprende a vivir con él. Quienes hemos leído la poesía en los poemas de Rosario Castellanos sabemos que aquí está Rosario Castellanos, pero no le pedimos al estudiante que hiciera una disección estilística, una disección métrica de sus poemas para poder llegar a esto. Lo que buscamos hacer fue que el estudiante, de una forma u otra, pensara, sintiera y sobre todo creara algo a partir de la poesía de Rosario Castellanos. Muchas gracias, querido José Manuel. En breve te haremos llegar un reconocimiento por tu magnífica ponencia. Nunca dejo de aprenderte y yo te mando 1000 aplausos para ti. Voy a darle la palabra a nuestro embajador Pedro, quien ya tiene las preguntas de nuestro público. Pedro, adelante. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, vamos a dar inicio con la sección de preguntas. Y la primera es de la profesora Claudia Liud Colomer, de la Prepatec, y dice: ¿implementaste alguna técnica para mejora de la comprensión lectora de este subgénero? Para la comprensión lectora, yo tenía la consigna de que primero hicieran la apropiación personal del poema. Posteriormente hubo un montón de correcciones a lo que entregaron escrito, cuestiones ortográficas que por supuesto siempre salen, cuestiones gramaticales y por supuesto ya después hablamos de algunos poemas que no quedaron claros. Entonces, más que hacer otra técnica dentro de esta técnica, digamos que mi interés era primero que se acercaran, que se quitaran el miedo a leer poesía, porque de verdad tenían prejuicios antes de hacerlo, y de hecho eso fue algo que también hice, preguntar qué tanto están cerca o distantes de la poesía, y posteriormente ya hicimos estas correcciones o estas cuestiones más técnicas de la lengua y demás. Lo que nunca hicimos, sí, y eso lo he de decir, es un examen sobre qué te dice tal poema o qué quiso decir la autora, ¿no? Eso jamás lo tocamos. La siguiente es del profesor José Luis Román Chavarría, del Colegio Europeo de México. Y dice: ¿qué aporta el género lírico que el género narrativo o dramático no alcanza a analizar, reflexionar, imaginar, crear, etcétera? Y cómo la poesía puede ayudarnos a analizar los problemas sociales que nos interpelan y de qué manera nos ayuda a solucionarlos. Ok, empiezo por la última parte. Creo que no nos ayuda a solucionarlos. O sea, ningún tipo de literatura nos ayuda a solucionar los problemas, pero sí nos permite, y parafraseo a la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. Martha Nussbaum dice que la ficción, a diferencia de otro tipo de lecturas, ella habla específicamente de la ficción literaria, nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, nos permite entendernos o entender al otro de una mejor manera que un tratado en política, por ejemplo, ¿no? O que un texto, no sé, que te presente las cifras de pobreza. Entonces, si bien la literatura no resuelve los problemas sociales, sí estoy convencido que nos vuelve críticos mientras más podemos ponernos en los zapatos del otro, y el otro es el personaje. Ahora, ¿por qué la poesía específicamente? Por la cuestión de la brevedad que tiene el poema y la facilidad que tiene el poema de leerse en una clase. En una clase puedes leer hasta 10 poemas si lo hacemos con un poco más de velocidad. Esa es una de las razones, pero también porque la poesía evoca, no cuenta. En la evocación viene el lenguaje abstracto, viene el lenguaje simbólico. La poesía está mucho más cercana a la semiótica, entender los signos, entender los símbolos, entender el índice, entender estas cosas, que una narrativa. La narrativa es magnífica y por supuesto que también la utilizo,
pero leer, no sé, La muerte de Artemio Cruz nos llevó 4 meses. En 4 meses el estudiante ya perdió la primera página a la última, y por eso me he enfocado más bien en este género. Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta, que es del profesor Alejandro Vergil del Colegio Francés del Pedregal. Y dice, ¿qué estrategias o plataformas digitales implementarías para trasladar tu propuesta hacia una modalidad a virtual y a distancia, cuando no se tiene la presencia física del docente? ¿Y cómo apoyas a tus alumnos, alumnas a interpretar si quizás no tienen ese nivel? Ok, igual empiezo por la última. Eh, Lo primero que hice, y que me ha costado muchos años de trabajo, es quitarme la idea de que no tienen el nivel. Algo que he trabajado desde preparatoria es el ver al estudiante, sí, como una persona que está en preparación, pero yo también soy una persona en preparación. El estudiante tiene muchas dudas, yo tengo más dudas. El estudiante busca respuestas, yo busco respuestas todo el tiempo. Entonces, empezando por ahí, darles el voto de confianza de que pueden hacerlo, porque sí pueden hacerlo. Ahora, no todos. Y ahí no tiene que ver con una cuestión de preparación o no preparación, sino quizás tiene que ver con una cuestión de cómo ha aprendido el estudiante. Con esos casos específicos hay un seguimiento personalizado y uno se da cuenta quiénes son aquellos estudiantes que están detrás, quienes no pueden, quienes definitivamente por más que quieren no pueden hacerlo. Y es cuando viene la asesoría personalizada. Ahora, ¿cómo poder hacer esto de manera virtual? Lo único que tengo yo a disposición es Zoom, por ejemplo. También una aplicación que se llama Remind, que es más bien para estar en comunicación, que es una especie de WhatsApp sin que les des tu número telefónico. Eso me funcionó mucho, no sé por qué, pero a los estudiantes les gustaba mandar preguntas, mandar dudas y que yo ahí mismo pusiera respuestas para todos. Funcionó mucho más que Zoom. Zoom creo que a ellos no les gusta, a mí tampoco, pero es lo que se me ocurre. Otro tipo de plataformas, pues quizás un blog en el que se puedan meter estas respuestas, pero la verdad es que tampoco me ha funcionado. Sí es cierto, aquí la comunicación directa siempre funciona y solamente podría decir que esto se adapta si, ojalá que no sigamos en estas circunstancias, pero esto se podría adaptar únicamente con estas dos, con Zoom y con un medio de comunicación mucho más directo que el correo electrónico como Remind. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a todos por sus preguntas. Sí, queridos participantes, sabemos que hay preguntas que quedaron pendientes y hemos convenido entre José Manuel y yo y nuestra siguiente ponente que vamos a dar respuesta a todas las preguntas posteriormente, porque dados los tiempos, pues entendemos que no podemos agotar todas, pero lo vamos a hacer posteriormente si ustedes gentilmente nos permiten hacerlo. Entonces, gracias por sus preguntas. Es afortunado que las pongan en el Google y nosotros les vamos a hacer llegar las respuestas a sus escuelas con todo gusto. Los centros de escritura de forma natural tienen un servicio principal, que es el de la tutoría. Sin embargo, a partir de que empezamos a trabajar, empezamos a observar también que había grupos de estudiantes que tenían dificultades de escritura o de lectura, y entonces esta es un poco, de manera muy breve, lo que hicimos para atender a estos jóvenes. Mi propósito, bueno, es compartir esta experiencia y bueno, enfatizar que la clase expositiva no siempre es la mejor alternativa para conseguir aprendizajes significativos. Nuestra expectativa en algún momento era conseguir que nuestros alumnos fueran protagonistas del aprendizaje, que también queríamos transformar la visión del alumno sobre la escritura y la oralidad académicas y proveer una experiencia de aprendizaje única y memorable. El Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey empezó a dar servicio hace 3 años y
lo primero que encontramos es que los jóvenes que se acercaban a nosotros tenían una idea muy clara. Yo no sé escribir. Y bueno, no era el momento de buscar culpables ni responsables, sino de cambiar esa percepción. Y bueno, obviamente sí saben leer, sí saben escribir, sin embargo, las demandas de la universidad son diferentes. La exigencia de cómo tienen que comunicar lo que están aprendiendo o qué tipos de texto tienen que estar leyendo para aprender es diferente a la de todos los ciclos escolares anteriores. Entonces, para dar inicio a esto, bueno, yo quisiera que escucháramos un pequeño cuento. Ella es Beatriz Montero, es una narradora española y este cuento tiene, bueno, la idea global de mi presentación. Vamos a escucharlo. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Vashti dejó su marca, hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Tas! ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo: «Ahora, fírmalo». Vashti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero lo que sí sé es escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. ¿Puedo hacer un punto mejor que ese? Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Y Vashti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Vashti. ¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo: «¿Y ahora? Fírmalo, por favor». No tienes más que hacer una pequeña marca y observar a dónde te lleva. Vashti dice que no sabe dibujar. Su profesora cree que sí, porque sabe que todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí y que donde hay un punto, hay un camino. El punto, de Peter H. Reynolds. Pues este cuento me encanta por muchas razones. Bueno, Beatriz Montero es una narradora extraordinaria, pero este cuento me gusta mucho porque describe perfectamente bien cómo llegan nuestros alumnos al centro de escritura. Llegan muy desesperanzados, incluso desesperados, porque
pues sus profesores les han dicho que lo que escriben no está a la altura de lo que requieren o bien no se entiende. De hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar en el Centro de Escritura, encontramos que profesores, bibliotecarios, directivos, tenían retroalimentación ya para nosotros. Teníamos una tarea por hacer. Del personal de la biblioteca nos compartió que en el servicio de atención a usuarios generalmente surgían preguntas sobre cómo insertar una cita o hacer una paráfrasis. También los profesores de nuestros alumnos se acercaron a nosotros para ver cómo podíamos resolver algunas dificultades de escritura u oralización de sus alumnos. Por otra parte, los profesores que nos integramos al proyecto de Centro de Escritura teníamos al menos entre 10 y 30 años de experiencia docente y sabíamos cuáles eran siempre las dificultades de nuestros alumnos. Entonces, teníamos que buscar una alternativa creativa, una alternativa en la que el alumno se sintiera seguro, en la que el alumno supiera que las dificultades tenían una solución. Y esto, pues, se convirtió en nuestro reto. Esto se convirtió en nuestros dos principales retos. Por un lado, cómo lograr que el estudiantado asuma que la lectura y la oralidad están sujetas a unas convenciones que las acotan y las pautan. Es decir, están estudiando ingeniería o derecho o letras o arquitectura o lo que fuera, y en estos gremios profesionales hay unas normas de comunicación que hay que aprender. Además de los conocimientos técnicos, hay que aprender a comunicarse en la disciplina. Por otra parte, comprender que hay unas reglas que ya estaban ahí cuando ellos llegaron, y por otra parte, cómo hacer que las asimilara y se apropiara. Entonces, con estos dos retos empezamos a trabajar con talleres. La Real Academia define al taller como un lugar en el que se hacen cosas, ¿verdad? Entonces nosotros enfocamos o tomamos esta definición muy básica para que el alumno al final de esta experiencia de aprendizaje supiera hacer algo. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Bueno, desde la didáctica tomamos el enfoque funcional y sociocognitivo de la enseñanza de la lengua, y para que esto tuviera forma, diseñamos unas guías de escritura y unas hojas de ruta que permitieran conducir al alumno por el aprendizaje. Aquí menciono los talleres abiertos al público o bajo demanda, es que tenemos dos modalidades. Los abiertos al público es que los promovemos entre toda la comunidad académica, y los que surgen bajo demanda, pues los solicitan los profesores que han detectado que su grupo tiene unas dificultades específicas. Aunque no es muy exacta la analogía, un taller de escritura o lectura u oralidad académica funciona como un taller mecánico. Todos hemos ido al taller algún día en nuestra vida y hemos llegado ahí porque algo falla, porque un foco se prendió en el tablero, etc. Y sabemos que en la guantera está el manual del usuario, pero el manual del usuario es difícil de entender, sobre todo si no es de nuestra si no estamos familiarizados con el lenguaje, con los términos, etc. Entonces llegamos y describimos nuestro problema y la persona del taller dice, le pasa esto y esta es la solución. Y eso queríamos conseguir con estos alumnos. Un poco también un taller de arte, como el que describía Beatriz en este cuento, o bien en el que, ¿qué va a pasar? No va a pasar, de ahí no va a pasar. Aquí es para que resolvamos un problema con apoyo de un guía, como un taller de pintura, un taller de escultura, un taller de escritura, y hacemos un pacto de confidencialidad. Lo que sucede en el taller se queda en el taller. Entonces, nuestros ejes temáticos, los grandes ejes de nuestros talleres son estos 5 que muestro en esta filmina: escritura, oralización, lectura, normas de publicación y géneros discursivos.
no siempre tuvimos tantos, ¿verdad? Al principio solamente teníamos unos de normas de publicación y unos poquitos, muy poquitos de escritura. Las normas de publicación era una emergencia marcada por los bibliotecarios, por el personal de biblioteca que, bueno, da atención a los alumnos, que les ayuda a aprender a usar las bases de datos y que, bueno, estos usuarios les preguntaban, y esto, bueno, después si quiero incorporar esto a mi texto, ¿cómo se hace? Entonces ellos sabían que no era necesariamente de su objetivo como parte de la universidad, pero sí era una de las metas del Centro de Escritura. Entonces, a grandes rasgos, este es nuestro menú de talleres. Hay más, porque a veces nos piden cosas muy específicas, pero estos son los que más frecuentemente nos piden. ¿Cómo son estos talleres? Este código QR resguarda un ejemplo de alguno de los talleres que hemos impartido. Es un taller que dimos para estudiantes de secundaria y preparatoria que iban a ingresar o a nuestras preparatorias o a la universidad. Entonces, voy a mostrarlo para que conozcan cómo es que organizamos estas hojas de trabajo y que nos ha funcionado muy bien. Las hojas de trabajo, pues se trata en un taller como el que nos hemos planteado. Se trata de que el alumno trabaje sobre su hoja de trabajo, valga la redundancia, con apoyo de una guía de lectura o de escritura o de oralización. A los profesores nos gusta mucho nuestra voz. Esa es una realidad indubitable. Sin embargo, aquí no se trata de nuestra voz y de todo lo que sabemos o podemos llegar a saber sobre, en este caso, de citas y derechos de autor, sino se trata de seleccionar, así como que, vamos a ver, ¿en qué se equivocan más los chavos? Este estaba dirigido para muchachos de secundaria y de bachillerato. ¿En qué se equivocan? En que, bueno, al final de su trabajo, que les encargaron de tal materia, ponen las ligas y les da igual si dicen, si copian y pegan. Entonces teníamos que generar algo que les permitiera resolver ese problema. Entonces, desde el momento 1, el profesor no habla. El profesor, que bueno, son tutores del Centro de Escritura, bueno, obviamente sí habla, pero más bien guía la práctica. Entonces, primero hay una práctica de lectura orientada a que marque o que identifique unas afirmaciones que lo describen. Ahí están las afirmaciones. Y luego viene otra práctica donde vienen las fichas de referencia. Escogimos, ustedes conocen el manual APA, es un ladrillo así enorme y es así como un dolor de cabeza, tratar de decidir cuál fuente. Elegimos de todo ese ladrillo solamente las 3 que generalmente los muchachos de bachillerato y secundaria utilizan para sus trabajos. Y luego esta actividad pues la trabajamos junto con biblioteca y al final, bueno, ya las analizaron, ya vieron que en todas hay un año, en todas hay un título, en todas hay ciertos elementos comunes. Y luego, con apoyo de la biblioteca, nos trajeron revistas en papel y libros impresos, ¿verdad?, para que hicieran sus propias fichas de referencia manualmente. Una vez que terminamos la práctica, estos fueron 65, 70 minutos de trabajo, tienen un resumen que se llevan para ellos con las cosas más importantes de teoría que deberían saber y que fue todo lo que practicaron y en donde pueden encontrar más información. Esta hoja de trabajo, al igual que otras que hemos generado, ahorita estamos renovando el sitio, no se los podré compartir en este momento, todos están bajo una licencia de Creative Commons que permite a los usuarios, como ustedes en este momento, llevarlo a sus salones de clases sin ningún problema y lo pueden utilizar con todo gusto. Entonces, esto es una hoja de ruta en un taller y bueno, obviamente es una probadita, ¿verdad? Ya mencioné que dura muy poco y el caso está de que el alumno descubre
que no es cierto que lo ignora todo, porque muchas veces nuestros alumnos o los usuarios del centro de escritura, al igual que nuestros alumnos, tienen una extraña idea en la cabeza que es, esto no es para mí, esto a mí no me sale, esto, bueno, esto, yo no soy bueno para esto, ¿verdad? Y bueno, es como, bueno, a mí me fue muy bien en matemáticas en la prepa, si ahorita me pones una ecuación, lo más seguro es que no me vaya a salir. Tengo más de, voy a hacer sumas, 35 años de que me gradué de la preparatoria, obviamente no me va a salir nada, pero pues tenemos que recuperar lo que sí sabe, lo que sí le sale, apoyarnos de ahí para que pueda dar el brinco. Entonces, nuestros talleres están anclados en estas 4 características. Es aprendizaje guiado, es decir, hay una hoja de trabajo que nos permite conducir a los alumnos a la reflexión y además los ejercicios, como no empiezan con una explicación, provocan un conflicto cognitivo. Y ustedes saben, como profesores, que entrar en conflicto es lo que puede generar un aprendizaje en el largo plazo. Nuestro enfoque es funcional y sociocognitivo. Esto implica que reorganicemos el conocimiento científico o técnico a la forma en que el estudiantado aprende. Nosotros sabemos, voy a retomar el tema de esta hoja que les compartí, que bueno, APA es un ladrillo y MLA es otro y AAA es otro, y bueno, si llego con estos ladrillos y los pongo en el escritorio al alumno para que esto es lo que te debes de aprender o esto es lo que debes dominar, lo más seguro es que el alumno va a querer salir corriendo y va a reafirmar que efectivamente no es bueno para eso. Eso está relacionado con lo que sigue en la selección. Bueno, por ejemplo, en este ejercicio cuyo público meta eran estudiantes de secundaria y de preparatoria, bueno, ¿cuáles son sus dificultades? Tenemos este mismo ejercicio para alumnos de universidad y este semestre hicimos este mismo ejercicio para alumnos de posgrado. Obviamente, no son las mismas prácticas porque las dificultades son diferentes en cada nivel. ¿Por qué enfocarse en las dificultades? Porque de esta manera el alumno empieza a reconocer qué cosas sí le salen, qué cosas domina y se enfoca en esas cosas, en esos temas que en realidad le causan problema y bueno, en lo que necesita buscar una solución. Los talleres que brindamos en el Centro de Escritura tienen una duración entre 60 y 90 minutos. Entonces, el tiempo es muy corto. Entonces, tenemos que ser muy asertivos en la selección de los materiales, en el diseño del ejercicio y, bueno, en lo que al final de cuentas queremos que el alumno logre. En resumen, asistir a un taller equivale a que el alumno encuentre una solución a una dificultad que nuestros alumnos aseguran que siempre han tenido. Es bien doloroso, recibir un muchacho de 18 años, 20 años que diga que siempre se ha equivocado en lo mismo. Bueno, no sé quién se atrevió a decirle a no decirle cómo podía resolver esta dificultad. Ahora bien, centrar el esfuerzo en aspectos puntuales de la escritura, la lectura o la oralización permite aceptar que la dificultad es mucho menor de lo que el estudiantado o el profesorado imaginaba. Con mucha frecuencia en la universidad encontramos comentarios del tipo, los alumnos no saben leer, no saben escribir, no saben hablar. A ver, momento y calma, ¿verdad? No saben escribir para la escuela, no saben escribir para la universidad. Hay que enseñarles el tejemaneje para que se puedan comunicar en su nivel educativo, para que puedan lidiar con el lenguaje de su disciplina. Es otro idioma, aprender el idioma de la ingeniería, de la arquitectura, de la medicina es un tecnolecto, pero un tecnolecto bien difícil que implica la construcción de oraciones, la construcción de significados y bueno, hay que aprender y hay que enseñarles a hacerlo
para que puedan transitar con éxito en su formación universitaria y después tener una exitosa vida profesional. Y bueno, participar en un taller significa socializar la competencia comunicativa. Esto es súper importante. En algún momento de la vida nos dijeron que leer era un acto solitario, que escribir era un acto solitario y que lo único social era hablar. A ver, momento, ¿verdad? Hay que socializar lo que escribimos, lo que leemos, lo acaba de decir Juan Manuel, ¿verdad? Y lo que hablamos. Hay que reconocer juntos las dificultades, hay que descubrir en comunidad estrategias y técnicas para resolverlas. Lo que no se me ocurre a mí, a lo mejor se le ocurre al compañero y juntos podemos construir una solución. Y bueno, los talleres al final de la historia son espacios de seguridad. ¿Qué es eso de espacio de seguridad? Pues es un espacio en el que el alumno puede equivocarse, puede probar soluciones, puede ver cuál es la que más le conviene, sin temor a que haya una tacha por ahí horrible o una penalización o una baja calificación. Entonces, un taller, en resumen, es un espacio de experimentación con variables controladas. El guía o el tutor selecciona la ruta. Sin embargo, son los participantes quienes terminan por consolidar y terminar de armar ese itinerario de aprendizaje. Les agradezco mucho su tiempo. Esta es mi cuenta de correo, estoy para servirles. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, los quiero invitar a estas dos actividades que tendremos durante el verano, organizadas por el Centro de Escritura del TEC. Escribe desde casa, son charlas taller que impartiremos a partir del jueves 2 de julio y martes y jueves a las 4 de la tarde. Y Escritura a Voces es un programa de radio que produce Campus Toluca y que, bueno, tendremos una entrevista dedicada al Centro de Escritura los viernes a partir del 3 de julio. Ahora sí, las preguntas, estoy a su disposición. Vamos a dar inicio a esta sección de preguntas. Y la primera es de la profesora Elba Hernández Nazar. ¿Nos podrías compartir algunas estrategias pedagógicas para reforzar la escritura de estudiantes de secundaria y prepa? Mi mejor recomendación que podría darte es olvidarte de la gramática e ir hacia la dificultad. No olvidarte de la gramática de que la tires a la basura. Por supuesto que no. Simplemente pensar en qué de la gramática necesitas saber. Y enseñarle a ver los textos para que extraigan como los mecanismos que permite su construcción. Hay que enseñarlos a mirar el texto y a observarlo y a preguntarle. Esto es la estrategia que más rinde para enseñar a mejorar la comprensión lectora o bien también a escribir. El análisis de buenos modelos, el análisis de, la función que hacen los marcadores discursivos, por ejemplo, rinde muchísimo y tiene muchos efectos positivos en el largo plazo. Muchas gracias. Y esta es de la profesora Brenda Ramírez Medrano y dice, mencionó que los ejercicios deben provocar un conflicto cognitivo en el aprendizaje guiado. ¿Podría dar un ejemplo? Por ejemplo, voy a regresarme a la práctica que les compartí antes. Los alumnos, por ejemplo, cuando ven una noticia, el texto de la noticia, piensan que toda la información es del periódico. Pero en la lista de características les preguntamos sobre por qué aparecen las comillas y entonces se empiezan a cuestionar un poco porque ellos hacen esto cuando quieren decir algo, pero no para citar. ¿Sí? Ese es un ejemplo de conflicto. O simplemente el conflicto de, te están pidiendo que leas para que identifiques unas cosas, pero a lo mejor no sabes qué son esas cosas. Por ejemplo, las comillas, las cursivas, las negritas, eso es muy obvio, pero están pidiendo que te fijes y por qué está destacado de esa manera. Entonces, ese ejercicio de observación sin la teoría como antecedente
pues es lo que genera ese conflicto y que, bueno, al tratar de acomodarlo entre sus cajas cognitivas, ¿verdad? Por decirles de alguna manera, entonces es que se va a generar el aprendizaje. Obviamente pueden tener dudas y seguramente las van a tener, entonces ahí, ¿qué estrategia rinde? Preguntar. Por ejemplo, maestra, ¿qué quieres decir con de quién es la idea que aparece entre comillas? Y a ver, ¿qué te imaginas tú que quiero decir? Entonces, regresar un poco a que ellos vayan construyendo a partir de sus observaciones y con nuestra intervención orientar hacia donde queremos que se conduzcan. La siguiente es del profesor Arturo Cisneros. ¿Cómo has trabajado con aquellos alumnos que no quieren compartir sus escritos por vergüenza o pena? Es decir, ¿qué estrategias recomiendas para hacer el taller incluyente con aquellos a los que se les cueste abrirse y socializar? La premisa 1 es, a la fuerza ni los zapatos entran. Tenemos que respetar el hecho de que algunos no quieran compartir sus textos o sus discursos. Sin embargo, tenemos que crear las condiciones de confianza para que ellos, si bien no en el primer momento, más adelante quieran hacerlo. Recientemente, el semestre pasado, tuve una experiencia en un curso de comunicación oral y, bueno, tenía un alumno particularmente reacio a hacer cualquier actividad. No quería presentarse. El día que empezamos a construir la historia que iba a compartir, se molestó mucho porque él no quería seguir las instrucciones. Y bueno, el caso está de que en todas las prácticas que hicimos, el curso duró 40 horas, 5 días, entonces era muy intensa la interacción. Para el miércoles, yo pensé que ese alumno se iba a dar de baja o ya no iba a regresar, porque el miércoles se fue muy enojado. Porque, bueno, habíamos tenido muchas prácticas en las que tenía que pasar a demostrar lo que estaba aprendiendo y él no quería hacerlo y no lo forzamos. Entonces, se fue muy enojado. Traté de hablar con él, no quiso escuchar y, bueno, pensé que no iba a regresar. Al día siguiente regresó y dijo, bueno, ya estoy listo para compartir. Entonces, no puedes forzar, en resumen, no puedes forzar el momento en que se estén dispuestos a compartir. En este caso, el alumno decidió, después de 3 días de trabajo y de ver que no pasaba nada, si se equivocaba, si se regresaba, si le salía mal, se le tardó 3 días en convencerse de que podía hacerlo y que, bueno, nuestro pacto de confidencialidad era serio. Lo que sucede en el salón de clase, se queda en el salón de clase. Nadie tiene derecho ni a divulgarlo, ni a difundirlo, ni a burlarse. Entonces, puedes generar tú desde el primer día tus normas de seguridad y ser el primero en respetarlas. Es decir, no permitir, bueno, son muchachos, ¿verdad? Y a veces se bulean entre ellos o se llevan fuerte, pero no permitir que esto prospere. El caso es que ellos se sientan confiados y tranquilos en el salón de clase. Gracias. La siguiente es de la profesora Mireya González y nos pregunta, ¿cuáles son los principales problemas que presenta un estudiante en lectura y cuáles con los principales en escritura a nivel universitario? En el caso de la lectura es que el alumno no está habituado a leer textos explicativos y argumentativos, que son los tipos de texto que se leen en la universidad. Generalmente, en los ciclos anteriores, los alumnos son expuestos a textos narrativos, textos descriptivos, muy pocos textos explicativos y casi nada de argumentativos. Entonces, esa es la dificultad principal, que esta macroestructura que conforma un texto expositivo o argumentativo no la conoce, no está familiarizada y hay que guiarlo para que aprenda a hacerlo. Y de la escritura, pues lo más complejo quizá es aprender y asimilar las reglas de la escritura profesional de la carrera en la que está inscrito. La escritura, bueno, es una, las normas de textualización también son unas, sin embargo, las formas de construir el conocimiento cambian de disciplina a disciplina. Y eso es obligación de los profesores de la especialidad pautar
cómo se construye el conocimiento. Un buen amigo decía que todo profesor es profesor de lengua, y coincido con él. El profesor de matemáticas es un profesor de lengua. ¿Por qué? Porque tiene que nombrar el universo que él está enseñando de manera correcta y debe construir de manera correcta para que el alumno sepa cómo se nombra. Hace un momento Juan Manuel mencionaba de la dificultad para la comprensión lectora de problemas razonados. Entonces, ahí hay un problema, obviamente, de que el profesor de mate a lo mejor no le enseñó el cómo se construyen los enunciados matemáticos y por eso tiene dificultades para esto. Y lo mismo el profesor de química, de biología, de contabilidad y de lo que fuera. Cada disciplina nombra sus objetos de estudio de cierta manera y con ellos tiene que construir las ideas y el conocimiento. Y bueno, es responsabilidad de los profesores enseñar cuáles son estas reglas que están implícitas para que hacerlas explícitas para el estudiantado y que puedan prosperar. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta del profesor Luis Antonio Flores y dice, ¿trabajan los muchachos entre pares del mismo nivel educativo? En la universidad, sí. No lo he visto con tanta frecuencia en el bachillerato y tampoco lo he visto en la secundaria, pero rinden muchos frutos. El trabajo entre pares es muy productivo porque muchas veces, por ejemplo, las dificultades que ya identificó el profesor, las dificultades de un alumno que identificó el profesor, si el profesor se las hace notar, resulta que el alumno siente que están impuestas, que es porque el profesor tuvo una ocurrencia y quiere imponerle unas reglas. Pero si es un compañero de su misma edad el que le dice, o un compañero de la clase, ¿verdad?, y que le dice, oye, es que esto de tiro no se entiende, o quién sabe qué dijiste aquí, o mira, aquí esta palabra está mal escrita, se lo toman de otra manera. El trabajo entre pares rinde mucho. La siguiente es de la profesora Gabriela Calderón. ¿Nos puedes compartir una estrategia concreta para que el alumno de bachillerato aprenda a escribir? Una estrategia concreta para que aprenda a escribir, bueno, pues la que a mí más me gusta es empezar por un diagrama o la visualización del texto y a partir de ahí empezar a construir. La visualización del texto puede ser en forma de un mapa, en forma de un dibujo, en forma de una representación gráfica con las características que tú quieras y luego empezar a jerarquizar lo que representa. Esa jerarquización ya es con palabras y es un índice de ideas y a partir de ahí empezar a construir. No hay recetas para escribir ni para hablar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo amigas que para preparar una conferencia como esta escriben un discurso y con eso tienen. A mí no me rinde esa fórmula. Pero una buena idea es que visualicen su texto, que se lo imaginen el texto y a partir de eso empezar a construir. Y además hacerles saber, bueno, a mí me gustan los refranes, pero lo podemos decir de otra manera, pero pues Dios hizo el mundo en 7 días, Roma se construyó en 400 años, entonces no pretendamos que nuestro texto nos salga en una tarde de trabajo. Tampoco pretendamos o creamos, no debemos creer pues que abro un archivo de Word, empiezo y termino. La escritura es como una espiral. Vamos y venimos. Entonces, pues siempre es bueno enfatizar esto con los muchachos, que hagan borradores, que hagan versiones y a veces proponerle cosas atrevidas. Por ejemplo, cuando hacen ensayos, pues ellos quieren defender la perspectiva sobre la legalización de la eutanasia, por ejemplo, y entonces, si empiezan a construir del principio al final, como lo van a presentar, no siempre rinde la argumentación. Entonces, ¿qué tal si les pedimos que empiecen por el final? Y a partir del final, empezar para atrás. ¿Y les parece lo más extraño que han hecho en toda su vida? Sin embargo, para efectos de argumentación, rinde mucho empezar por el final, porque no hay manera de desviar los argumentos ni desviar el punto de vista inicial. Entonces, pues hay que probar estrategias, no casarse con una de ellas,
porque lo más seguro es de que no siempre vaya a aplicar. Por ejemplo, visualizar una idea y luego jerarquizar las ideas y luego hacer bloques de información, pues funciona para un trabajo extenso, pero si voy a escribir un postito a una de mis compañeras de oficina porque, bueno, fui a buscarla y no estaba, no tengo que hacer todo esto. Entonces, ir mediando cuándo sí funciona una estrategia y cuándo no. Me están haciendo más preguntas que en mi defensa de tesis, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a la última, Okay. que es de la profesora Elena Mata, y nos pregunta, ¿cómo verifican que los alumnos practiquen la probidad académica? Para esto es importante trabajar con ellos en el salón de clase. Las tareas, los salones de clase, cuando se enseña escritura, deben convertirse en unos laboratorios de palabras. Deben ser espacios para que los alumnos construyan, para que se equivoquen, para que prueben, para que intercambien, para que pregunten y para evitar que vayan fuera y lo hagan. Alguien más, un autor fantasma, les haga este trabajo. Como dice otra amiga, ¿verdad? El que se va a portar mal, se va a portar mal haciendo este ejercicio o no. Sin embargo, reduce mucho la posibilidad de que copien o de que manden a hacer los trabajos si supervisamos constantemente sus borradores y dividimos la gran tarea de escritura en pequeñas tareitas, en avances de proyecto, y de esta manera podemos ir evaluando, ir construyendo y, bueno, repetir esa espiral a la que hacía referencia antes hasta que tengamos un texto completo. Muchísimas gracias, Roberta. Me indican que todavía tenemos tiempo para una pregunta más, y es de la profesora Laura Ruiz. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo que recomienda para que dure un taller al trabajar con adolescentes? Nosotros hemos trabajado con al menos 60 minutos y máximo 90. Y siempre cada sesión enfocada a un solo asunto. Si en una sola sesión damos demasiada información o demasiados temas por resolver, el alumno va a caer nuevamente en esa cuestión que, bueno, está en su realidad, ¿verdad? Que no sabe nada. Y bueno, sí hay una parte que conocen, entonces siempre hay que apoyarse en lo que sí les sale bien para que pueda asimilar y apropiarse aquello que no le sale tan bien. Muchas gracias, Roberta. Sin duda, gracias, Mónica. Siempre aprende uno más cosas cada vez que comparte ideas y experiencias con los colegas. Te agradezco enfáticamente nuevamente tu aceptación a la invitación. Y le voy a dar por último la palabra a nuestro decano para clausurar el seminario. Entonces cedo ahora la palabra al doctor Julio Rubio Barrios, quien es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación, Región Ciudad de México. Él nos dará un mensaje. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues creo que ha sido un evento magnífico. Quiero felicitarte, Mónica, por la organización de esta segunda edición del seminario Transmodalidades de la Lengua, y por supuesto agradecer también muy especialmente a Roberta y a José Manuel por pues, las magníficas exposiciones que han hecho. Saludar a este grupo de profesores, socios del TEC en esta noble labor de la educación, y bueno, pues que todo siga muy bien, todo el mundo cuídese mucho, por favor, y declaro clausurado nuestro seminario itinerante. Muchísimas gracias a todos. Roberta, José Manuel, mis respetos. Julio, gracias por el tiempo. A todos mis directores que están ahí conectados, mis colegas. El lema de nosotros es por un México mejor, y esta es la parte donde nosotros podemos aportar. Sin duda hemos avanzado respecto del año pasado y vamos a seguir insistiendo con este seminario que buscamos que sea siempre en conjunto con los mejores que son ustedes. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde y abrazo virtual, ¿verdad? A todos.